Me voy a acercar al atril porque vamos a dar paso a nuestra última mesa. Me parece interesantísimo que hayamos puesto el foco en comprendernos mejor, probablemente porque lo que no se comprende no se afronta ni se valora. Y yo creo que el primer paso para mejorar es ese, comprendernos mejor como individuos y como sociedad. Por eso vamos a analizar en nuestra próxima mesa de debate la alimentación, que se puede convertir en un desafío emocional y psicológico. Para plantearnos que la comida no nos estrese, se van a unir a mí Miriam Sánchez, que es doctora en psicología, profesora y coach en trastornos alimentarios. Bienvenida. Y a Elizabeth Custo, que es dietista y coach de trastornos de la conducta alimentaria. Os confieso, y eso es una reflexión muy personal, que hay un elemento troncal en todo lo que estamos hablando, que es la vinculación emocional a lo que comemos. Es decir, hay una relación que puede ser sana o no hacia lo que comemos. No hay alimentos buenos o malos. Hay formas de enfrentarnos como consumidor responsable en el acto de compra, en el acto de cocinado y en el acto de comer. Nos despertamos rodeados de mensajes que nos categorizan lo que comemos, que les otorgan una cualidad perniciosa o no, no sustentada en ningún tipo de base científica, e incluso tratan de prohibirnos cosas. Nos dicen que un alimento es veneno. Se plantean dietas imposibles, o sea, esas que según las ves ya te has deprimido para toda la semana y tu galaxia y tu taburete no es que esté mal, o sea, es que directamente te quieres huir del universo. Y te tratan de imponer patrones y hábitos alimentarios que igual no tienen nada que ver ni con tus gustos ni con tu cultura alimentaria. Entonces, me gustaría empezar por una pregunta en común para las dos, y es saber cómo diagnosticáis esta situación y cómo influyen las redes sociales en este aspecto. Entonces, empezamos por ti, Miriam, ¿cómo lo ves? Actualmente, con toda la eclosión de las redes sociales, ¿no? Que al final tampoco quiero penalizar a las redes sociales como si fueran los malos de la película, ¿no? Al final las redes sociales es un altavoz que refuerza toda esa cultura de la dieta, esa gordofobia que tenemos en la sociedad, ¿no? Entonces, debido a tanto tiempo que pasamos, ¿no?, interactuando con las redes sociales, pues lógicamente todo eso va impactando pues en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, en nuestras actitudes, y finalmente a algunas personas también las influye en su conducta alimentaria, por ejemplo, ¿no? Claro, lo que nos estamos encontrando, por ejemplo, en consulta, nosotras que trabajamos con personas que tienen relaciones disfuncionales con la comida o que llegan a tener también un trastorno alimentario, pues ya sería el extremo de que se llevan toda esa infoxicación que hay muchas veces, ¿no?, acerca de la alimentación, de mitos nutricionales, de mitos alimentarios, de mitos sobre el peso corporal, se lo llevan a la conducta, se lo llevan a su relación con la comida. Entonces nos encontramos pues gente muy joven que ya tiene miedo, tiene verdadero miedo, pánico a comer determinados alimentos, que escuchan, que oyen, que leen, a veces de fuentes informadas, otras veces de influencers, pero que tampoco son expertos, ¿no?, en nutrición o en medicina o en psicología, y tienen verdadero miedo a comer un bollo, a comer pan blanco, a comer alimentos que nos dicen, no sabemos en base a qué evidencia, en base a qué calidad de esa evidencia, fuera de un contexto desprovisto de pues una contextualización social, cultural, económica, individualización. Nos dicen que está mal comer eso, ¿no? Entonces, claro, una cosa muy preocupante es que toda esta demonización de los alimentos, los niños, sobre todo, cada vez lo reciben antes. O sea, en los colegios muchas veces, yo lo veo en los libros de mi hijo, ¿no?, ya tienen ejercicios en los que tienen que clasificar los alimentos en buenos, malos, sanos, insanos. Y estamos hablando de niños y niñas que todavía su desarrollo intelectual cognitivo no se ha completado, está en pleno desarrollo, con lo cual esos niños y esas niñas no tienen capacidad de juicio crítico, y esto entronca con el pensamiento categórico con el que nacemos todos los seres humanos, ¿no? Nuestro cerebro, ante la complejidad del mundo, tiende a establecer categorías. Esto es bueno, esto es malo, tal. Si desde pequeños ya les reforzamos ese mensaje desde fuera y yo ya genero esas categorías mentales, va a ser más complicado cuando sea adulto, porque mi cerebro ya se queda condicionado con esas categorías. Y esto pasa con los alimentos, con las bebidas, pero también pasa, por ejemplo, con los cuerpos. Y esto nos llevaría a entroncar con la gordofobia, ¿no? Pues hay cuerpos que
son válidos, que son cuerpos generalmente delgados, y hay cuerpos que no son válidos, como son los cuerpos gordos. Y aquí, cuando nosotros hablamos de la palabra gorda, no le decimos con ningún tipo de matiz negativo, es gordo como flaco, como alto, como bajo, ¿no? Porque es simplemente un adjetivo descriptivo de corporalidades, porque los seres humanos somos diversos y la diversidad corporal existe, ¿no? A lo mejor habéis escuchado ahora otros discursos, pero bueno, creo que está bien que haya un poco también de debate en este sentido, ¿no? Entonces, esto es muy pernicioso porque cada vez antes nuestros niños y nuestros jóvenes están influidos por esta infoxicación que, si no pasamos el matiz un poco del filtro crítico, de cuestionarlo, de analizar esas creencias, que son creencias y no son hechos científicos, es muy difícil que luego, o no es que sea imposible, pero el cerebro queda condicionado con esas creencias y esas ideas, ¿no? Elizabeth, ¿cuál es tu análisis inicial de esta cuestión? Bueno, por seguir un poquito de lo que comentaba Miriam, ¿no? Y dado que aquí venimos también a hablar de qué rol tienen las redes sociales y los medios en toda esta conducta alimentaria, lo que es muy importante es comprender que ha habido un cambio de contexto. Es decir, si antaño quizás eran las revistas que puntualmente podíamos leer, donde tenemos una exposición a ciertos cuerpos, donde había ciertas dietas que tenían como fin adelgazar, ahora todo ese contexto lo tenemos 24 horas en el móvil debido a esa exposición permanente en redes sociales, que además es una conducta que cada vez se da en población más joven, ¿no? Entonces tenemos recordatorios constantes de qué tenemos que comer, qué no tenemos que comer, cómo tiene que ser nuestro cuerpo, porque al final pues siempre tenemos por ahí unos cánones, ¿no?, que van apareciendo, esa comparación social constante que está allí, cómo tenemos que entrenar, cuál es el mejor entrenamiento, y eso nos lleva justamente a la resolución que hoy queremos tratar, ¿no?, que es que comer debería ser algo fácil, ¿no?, intuitivo, espontáneo, fluido, y sin embargo cada vez más es una decisión compleja, ¿no?, que se toma desde esto puedo hacerlo y esto puedo no hacerlo, ¿no? Y ese es el gran problema, que la educación nutricional no está llegando en términos positivos de que, oye, mira los beneficios de esto, o oye, pues mira esto, pues te puede sentar mejor, te puede gustar más, etcétera, que también, pero es un porcentaje mucho más pequeño en comparación a la educación nutricional que se genera desde el miedo. Cuidado con, ¿no? Y ese ya cuidado con, aunque muchas veces se intente justificar, ¿no?, de que hey, es por tu salud, también en parte es con un estigma de peso, cuidado por no engordar. Y ojo, porque cuando yo hablo de salud, no podemos perder de vista que no somos lo que comemos. Nuestra salud no viene determinada única y exclusivamente por lo que comemos. Es un porcentaje mucho más pequeño de lo que verdaderamente se nos ha hecho creer, ¿no? Y esto lo desarrollaremos a continuación cuando hablemos del tema del salutismo. La salud es algo muy multifactorial y no todo está a nuestro control. A nuestro control, la conducta individual que pueda llegar a determinar esa salud puede estar alrededor de un 30%. No podemos obviar los determinantes estructurales que no decidimos, nuestra biología que tampoco decidimos. No podemos obviar que eso básicamente es lo que más impera en nuestra salud. Entonces, ¿parte de los mensajes perniciosos que recibimos es porque simplifican? Porque sesgan y reducen. Porque verdaderamente lo que te dicen es, la salud es lo que comes, lo que entrenas. Ahora también se habla y también tu salud mental. Seguimos quedándonos con un trocito muy pequeño de esa tarta, verdaderamente. Si nos fijamos en la mortalidad infantil en Afganistán, donde no tienen acceso quizá a productos azucarados, etcétera, son cifras alarmantes. ¿Por qué? Pues porque tienen un contexto sociopolítico muy grave, porque no tienen acceso a ciertos tipos de alimentación, y eso también impacta indudablemente en su salud, ¿no? Entonces, nos han reducido la salud a lo que comemos, a lo que entrenamos, y ahora también un poco la salud mental. Y como decía antes, ¿dónde está ahí el acceso a un sistema sanitario de calidad? El acceso a un buen sitio donde gocemos de un medio ambiente y una calidad de recursos pues, potable. ¿Dónde queda ahí la genética y biología, cuyos marcadores no todos son modificables a través de la conducta individual, por mucho que intenten decir que todo eso se puede corregir a través de hábitos? No toda la genética es corregible, ¿ok? Y en cuanto a conducta individual, insisto, sí están los hábitos alimentarios, sí está la actividad física, sí está la salud mental, pero también está la higiene del sueño, pero también está el grado de optimismo, también es una conducta, también están nuestras relaciones sociales, también es otra variable dentro de esa conducta. Y ojito, porque a veces cuando nos obsesionamos por qué comemos y cómo nos entrenamos, estamos alejándonos de esa salud social y mental que también impacta en nuestra salud global.
Miriam, ¿qué debería ponernos las alertas rojas? O sea, que de repente se nos ponga el foco y el faro y la luz roja dando vueltas en los mensajes alimentarios. En los mensajes que recibimos a través de los medios y de las redes sociales, creo que es importante, por ejemplo, nos podemos fijar en el vocabulario que se utiliza, ¿no? Si se utiliza un vocabulario muy totalista, ¿no? Porque vivimos en una sociedad muy de extremos, muy polarizada, ¿no? En general. Entonces esto lo vemos en muchos ámbitos, no solamente el de la nutrición, ¿no? En la política, en muchos temas, ¿no? Entonces si utilizan categorías como bueno, malo, esto está bien, esto está mal, todo, nada, sano, insano, llevado al tema de la alimentación. Huyamos de eso, porque la salud, como decía Eli, es muy compleja. Y si dentro de la salud hablamos solamente del apartado de la nutrición, también es muy compleja, ¿no? Entonces, además se utilizan categorías, que esta también es otro indicador, muy moralistas, porque ¿qué es bueno, qué es malo? Eso no son adjetivos que utilicemos en ciencia. Bueno o malo es una cualidad moral. ¿Quién dice qué es lo bueno? ¿Para quién? ¿En qué contexto? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué frecuencia? ¿No? ¿En qué lugar? ¿En qué situación? Entonces, es que está tan descontextualizado que uno de los problemas es que estamos moralizando la alimentación. Pero es que, o la salud incluso también, ¿no? Como pasa con el salutismo. Pero es que una cosa es la moral y aquí esto nos lleva a juicios. Son juicios, son creencias, nos podemos poner de acuerdo o no, pero aquí va a haber muchos puntos de vista, pero tenemos que ser conscientes de que a lo mejor es mi punto de vista. Si yo veo un influencer o algún divulgador que incluso puede tener titulaciones, ¿no? Académicas, puede haber médicos al detrás, nutricionistas, bueno, habla aquí de muchas profesiones, ¿vale?, que están en el mundo de la salud, y a lo mejor hay titulaciones al detrás, ya, pero es que a lo mejor tienes que separar lo que es la evidencia empírica y además de calidad, o sea, hay bastantes estudios al respecto y además hay que ver mucho la metodología de cómo se ha hecho ese estudio y demás. Y otra cosa es tu opinión sobre las cosas y lo que tú crees que debería ser. Y esto, claro, cuando vamos a 100 por hora con las vidas que tenemos, vamos en redes sociales, no procesamos reflexivamente el mensaje. Y si sobre todo el influencer o el informante para mí es una autoridad, es muy probable que yo de forma acrítica, sin procesar eso por el matiz de la reflexión, me lo crea y lo interiorice, ¿no? Entonces, esas luces rojas del vocabulario que se utiliza, si se etiqueta, si son categorías dicotómicas, si no dan fuentes, pero de verdad, porque yo también vengo del mundo científico, entonces al final tenemos una cosa que es, hay un paper para todo, ¿no? O sea, al final hay un paper para todo, si me lo quiero sacar. Pero no se trata ya del paper, se trata de ver qué calidad, ¿vale?, de evidencia, qué nivel de calidad tiene esa afirmación que tú estás haciendo. ¿Qué te está apoyando? Bueno, pues al día de hoy parece que podemos afirmar con este nivel de calidad de evidencia, que bueno, hay una clasificación científica de que va de la A a la D, podemos afirmar esto, pero hay muchas cosas que todavía no sabemos y además depende de un montón de factores, ¿no? Entonces, todo es mucho más complejo, ¿no? Con ella hemos hablado de qué nos debe alertar cuando oímos un mensaje, pero ¿qué nos tiene que alertar de que estamos empezando a tener una relación anómala con lo que comemos? Bueno, para comenzar seguramente comenzaremos a pensar más en comida que antes, ¿ok? Porque antes comer era sencillo, más intuitivo, más espontáneo y de repente tomar una decisión alimentaria tengo que tomar en cuenta, a ver, ¿es hambre emocional o es hambre física? Eso es lo primero, válgame Dios, ¿no? De estoy estresada, voy a comer chocolate, eso es hambre emocional. Por favor, estoy cometiendo un crimen, que alguien venga a arrestarme, ¿no? Es decir, ya comenzamos a juzgar qué hambre tengo, en la escala del hambre, que se lo vi el otro día a un nutricionista, del 1 al 10, ¿cómo estoy? Estoy ya sobreanalizando mi grado de hambre. Por supuesto, mi decisión alimentaria ya es compleja. Vamos a ver, método de plato Harvard. A ver, aquí 50% verdura, carbohidrato. Uy, me he pasado, espera, que lo recuerdo que sea el 25%. Luego la proteína. Oye, pero espérate, si voy a tomar potaje de arroz y lentejas, ¿esto cómo lo cuadro? A ver, legumbres. Reíros, pero nos llegan a diario consultas de este tipo. Es que el otro día comí paella y eso no es plato de Harvard. Nos lleva culpa, nos lleva esa culpa, ¿no? Al comer cuando nuestras decisiones alimentarias se alejan de aquel contenido que estamos siguiendo a veces en redes sociales, ¿no? Así que también habrá, además de esa mayor rumiación acerca de mi hambre, además de esa rumiación de cómo yo estructuro mi decisión alimentaria, también habrá culpa al comer, justamente por lo que decía Miriam, si yo tengo las etiquetas de sano, insano, engorda, no engorda, cuando yo como algo que es insano,
estoy haciendo algo malo. ¿Por qué se demoniza el placer de comer? Es decir, cuando la alimentación va unida con la historia del ser humano y ha evolucionado de la pura supervivencia a lo que se convierte en un acto cultural, social, familiar, ¿por qué se demoniza un placer básico? Yo creo que puede haber muchas razones aquí, pero una de ellas, en el contexto en que vivimos, la gordofobia. Es decir, hemos asociado el comer a el peso. Entonces, cuando nosotros metemos en mi decisión alimentaria, yo como esto lo dejo de comer o como más o como menos, porque creo que va a tener un impacto directo en mi peso. Y claro, me han dicho que subir de peso o que tener cierta corporalidad es malo, entonces mis decisiones alimentarias ya no fluyen. Ya no me estoy escuchando, ya no me estoy atendiendo mi cuerpo, ya no estoy teniendo en cuenta mis sensaciones de hambre, de saciedad, mi apetencia, lo que me gusta, lo que no, lo que va conmigo, lo que va con mi economía. No. Ya me están diciendo que es que si como un bollo un día para desayunar, voy a engordar. Entonces yo ya no me lo como tranquila. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que asociamos mucho que si algo me gusta y es placentero, no voy a poder parar. Entonces, claro, ¿cómo me voy a comer cosas que estén ricas, ¿no? A ver si me va a gustar demasiado y me voy a volver, y aquí metemos otro concepto inventado por la cultura de la dieta, que es la adicción a la comida. La adicción a la comida. Esto es otro temazo también. El azúcar es adictivo, ¿verdad? Claro, entonces Muchísimo. si yo empiezo a comer cosas que tienen azúcar y me gusta mucho, pues aparte que me va a pasar lo peor que me dice la cultura de la dieta gordofóbica, que es que voy a engordar sin parar porque no puedo confiar en mi cuerpo, porque no tenemos un tope, encima voy a ser adicta del azúcar. No te lo compres, por lo tanto, que así pues no lo tienes en casa y ojos que no ven, corazón que no siente, Exacto. ¿verdad? Es un bulo. Evidentemente, a día de hoy sabemos que es la culpa al comer. Son las conductas compensatorias que llevamos a cabo tras comer ese alimento que tiene ese componente, según la cultura de dieta, de adictivo. Lo que sí nos hace adictivos en sí a esos alimentos, no de acuerdo a la composición nutricional de esos alimentos. Es decir, cada vez que yo me como algo con culpa, estoy reforzando, ¿vale?, esa prohibición ante ese alimento. Cada vez que yo llevo a cabo una conducta compensatoria, ostras, he comido un turrón y no es aún Navidad, ¿sabes qué? Mañana ayuno, mañana sobreentrenamiento, mañana nada de carbohidratos porque hoy ya me he pasado. Cada vez que yo ejecuto una conducta compensatoria, pre o post, a ese alimento, también estoy perpetuando, ¿no?, esa sobrerecompensa al comer, porque al final cuando hablamos de adicción, hablamos de que tenemos una sobrerecompensa cuando comemos ese alimento, pero claro, esa sobrerecompensa no es universal, no todos los seres individuales la experimentamos, ¿no? ¿Qué seres sí que lo experimentan esa sobrerecompensa al comer? Los que comen con culpa y compensando antes o después. ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio? Porque yo os escucho y mejor nos cuento mi alimentación confort cuando llego de 12 horas trabajando. Y como yo me imagino que en toda la humanidad que tenga esos arrebatos de sinceridad que estoy teniendo yo en esta jornada. Entonces, ¿cómo encontramos el equilibrio en el que sepamos hacer una dieta saludable, porque es bueno para nuestra salud y sobre todo porque es bueno para nuestra salud futura? Es decir, somos también, aunque sea un elemento multifactorial por completo, pero sí que afecta a lo que va a ser nuestra salud futura. Con ese equilibrio de quiero tener una relación sana y si mañana me apetece un alimento confort, me lo voy a tomar con toda tranquilidad. ¿Cómo cimento esa relación y ese equilibrio? Claro, pues yo creo que hay que empezar precisamente porque nosotras, aunque aquí ampliemos un poco el modelo de salud, ¿no? No quiere decir que digamos, pues ahora come lo que te dé la gana y aliméntate solamente de donut, ¿no? O de donas o de bollos. No estamos diciendo eso en ningún momento. Estamos diciendo vamos a permitir, porque lo que sabemos es que la restricción no funciona. Y si hubieran funcionado, entonces todos tendríamos ahora los mismos cuerpos y todos tendríamos ese cuerpo ideal que nos venden, ¿no? Ya está, con una dieta hubiera sido suficiente. Cuando no, se sacan no sé cuántas dietas y la restricción sabemos que no funciona, ¿no? Con lo cual, creo que es muy importante partir de la base de que para tener una relación equilibrada con mi salud, con mi bienestar y como parte de eso con mi alimentación, tengo que empezar reconectando con mi cuerpo, escuchándole, sabiendo qué alimentos me sientan mejor y me sientan peor desde el punto de vista físico, permitiéndome el ser más compasiva conmigo cuando, por ejemplo, a lo mejor llevo una racha mala en el trabajo, en mi familia, me ha dejado con mi pareja, estoy en un duelo, lo que sea, y a lo mejor una de las herramientas que yo tengo para gestionarme emocionalmente en situaciones difíciles puede ser la comida. Eso no es un problema, el comer emocional, como decía antes Eli, mientras yo tenga otras herramientas, mientras sea temporal, mientras lo hago desde la conciencia.
¿vale? Eso es otro aspecto importante, ¿no? También empezar a normalizar todos los alimentos, ¿no? No tener en la cabeza, romper con estas categorías de, bueno, hoy he pecado porque me he comido un bollo. No, hoy me he comido un bollo y a lo mejor luego me apetece una ensalada, pero no tengo que estar yo ya microgestionando, ya me anticipo, como me he comido un bollo, luego tengo que compensar con la ensalada. No, luego cuando llegue la hora de la comida, oye, pues tendré en cuenta muchos criterios a la hora de alimentarme, pero un criterio no será para no engordar. Y ahí es donde estamos con el tema de la gordofobia que hemos introyectado todos, porque todos nos hemos criado en esta cultura, ¿no? Entonces, dejar a un lado también en nuestras decisiones alimentarias el peso, porque además hay muchos mitos sobre esto que ahora no nos da tiempo a entrar, del peso corporal y demás, ¿no? Porque el peso el cuerpo se regula, siempre y cuando no estemos comiendo tanto desde normas alimentarias, sino desde una relación mucho más fluida y conectada con nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo le ayudaríais a una persona a defenderse de la desinformación? Si yo os llegara a consulta y os dijera estoy totalmente sobrepasada por los mensajes, hasta el punto de que ya no sé dirimir qué mensaje es correcto o está sustentado por la evidencia científica, ¿cómo me ayudaríais a defenderme de la desinformación? Bueno, y para comenzar, aquí podemos rescatar el paradigma, ¿no?, de la alimentación intuitiva, es decir, primero, evidentemente hagamos una criba de fuentes de información, ¿no? Comencemos como mínimo a asegurar que estamos recibiendo, si estamos recibiendo educación nutricional, recibámosla de dietistas nutricionistas graduados y, hombre, pues que no tengan un enfoque claramente marcado por una dieta en particular, dieta keto, dieta ayuno intermitente, es decir, que hablen como mínimo de hábitos alimentarios saludables. Que ya sabemos que aún así la cultura de dieta puede imperar, la gordofobia también, pero como mínimo haremos una criba un poco más fidedigna y nos olvidamos de gurús del fitness, la influencer que tiene 3 millones en su cuenta y que te dice lo que como en un día para estar fit. Y bueno, como mínimo nos quitamos un poco de ahí, ¿no? Ya con un poquito más de criba. Ahora lo que podemos aquí imperar es nuestra alimentación intuitiva, de reconectar con nuestras señales de hambre y saciedad, de comenzar a preguntar mucho al paciente, ¿qué crees que te sienta bien? ¿Qué alimentos te gustan? ¿Qué recetas te gustan? Porque es que quizá ya ha ido un nutricionista diciéndole, me gusta el arroz 3 delicias. Uy, claro, el arroz 3 delicias. Y arroz blanco. Y que no sabes que además tiene mucho arsénico. Y que no sabes que no hay suficiente proteína. Claro, la ha liado absolutamente a ese o esa paciente, ¿no? Entonces, aquí sí que podemos unir una educación nutricional un poco más rigurosa, ¿vale?, con ya rescatar tus señales de hambre y saciedad, tus apetencias, tus gustos, tus posibilidades económicas. ¿Te puedes permitir comprar algas para la cocina macrobiótica carísimas y que quizá ni te gustan, ni te sientan bien, quizá por el exceso de yodo en tu dieta? No, ahí podemos rescatar y dar otra vez el poder también al individuo. Eso le va a permitir tener mayor autoconfianza y eso siempre favorece tomar mejores decisiones alimentarias. Miriam, en ese sentido, ¿cómo podemos reforzar la estabilidad emocional y psicológica respecto a la alimentación? ¿Qué podemos hacer por nosotros mismos? Hablamos de lo que miramos hacia afuera, nos miramos a nosotros. ¿Cómo reforzamos esa seguridad ante la comida? Bueno, yo creo que si vienen, por ejemplo, personas que vienen con mucha restricción, con mucho miedo, que han estado evitando, empezar primero a trabajar cognitivamente esta idea de quitar las categorías de los alimentos, los juicios de los alimentos y neutralizar, todos los alimentos caben, ¿vale? Y luego que tengan experiencias, o sea, que se vayan acercando, porque claro, el miedo crece con la evitación. Luego, si yo sigo evitando ciertos alimentos, pues lógicamente voy a seguir reforzando ese miedo. Entonces, que la persona tenga experiencia con todos los alimentos. Por ejemplo, con los niños, con las niñas, con los jóvenes, que vean de cómo se hacen los alimentos, de dónde se elaboran, que aprecien los alimentos, pero no tanto por el impacto que tiene en salud y en peso, ¿no?, que sería más cultura de la dieta gordofobia y tal, sino, oye, vamos a apreciar cómo se hace un pan, por ejemplo, ¿no? Desde vienen los cereales, se amasa, aquí hay todo un proceso y al final me lo como. Entonces, volver a eso, volver a las comidas en familia, ¿vale? Volver a ver la alimentación como algo social, como algo que nos une, como algo cultural, que hay un montón de años y años de conocimiento, de sabiduría que hemos ido acumulando los seres humanos. O sea, ahora que tanto se demoniza, no sé, el pan, ostras, es que nuestros antepasados alimentaban de pan, mis abuelos, y
vamos a ver, y tenían una relación con la comida mucho más fluida, ¿no? Según los defensores de la dieta paleo, no, va cerrada, que lo sepas. Ya. Exacto, ¿no? Entonces, por ahí. Y luego también el equilibrio, encontrar que el equilibrio, tu bienestar, no va a venir solamente de la comida, como decíamos antes. Hay que ampliar un poco el prisma, ¿no? El mapa mental de mi equilibrio no me lo va a dar solamente la comida, me lo va a dar precisamente el equilibrio entre todas las áreas de mi vida. Yo puedo encontrar bienestar físico, si hablamos del físico solo, a través de la comida, pero a través del sueño, a través del descanso, a través del movimiento disfrutable, ¿vale? Puedo encontrar el bienestar psicológico, oye, pues apuntándome, desarrollando hobbies que me gustan, que van conmigo, teniendo un proyecto de vida, teniendo un sentido en mi vida, cultivando las relaciones sociales, ¿no? Viendo a ver qué problemas tengo en mi vida con algunas personas que a lo mejor me están consumiendo demasiado, yendo a terapia, haciendo meditación, ¿no? Paseando por el campo, o sea, encontrar eso es bienestar, es contribuir a tu bienestar. Parece que ahora estamos poniendo, por esta cultura de la dieta, de que somos lo que comemos y lo que nos movemos, etc., etc., todo en la cesta de la comida. Y es que parece que la comida es el malo o bueno en la película, o te mata o te da la salud, y ni una cosa ni la otra. Que es que esto es mucho más multidimensional, ¿no? Ella ha puesto muchos ejemplos de actos individuales que podemos hacer para mejorar en realidad nuestra salud vista de un modo integral, no solo la alimentación. Pero ha mencionado también un aspecto interesantísimo que es el de la familia. Y hablábamos antes con Cecilia el cambio del rol femenino a la hora de ser la que hacía la compra y la dieta y la comida todos los días. En ese tono práctico que estaba diciendo Miriam, ¿qué les decimos a esas madres a las que se les exige primero que tengan un tipazo, luego que trabajen 14 horas, lleguen a casa y después de ir al gimnasio y tener la casa hecha un primor, hagan una cena maravillosa para sus hijos? ¿Qué les decimos para que sean reales? Y con crianza con apego, porque por supuesto si no esto también impacta en el desarrollo de sus hijos, ¿eh? Porque ahí ya entramos en la culpa psicológica y tenemos la fiesta completa, ¿no? Está estupendo, así de bien nos va, ¿no? A nivel, me preguntas, de ambiente familiar, sí. Laura. Es decir, ¿cómo hacemos convivir todas las exigencias de nuestro día a día con la conciencia de que debemos hacer una alimentación saludable? Es que no es incompatible, ¿no? Saber que no tengo tiempo, o que tengo dificultades o que no me da la vida, con saber que es mejor que plantee una dieta saludable a mí y a mi familia, ¿no? Claro. Miriam ha hecho mucho énfasis, ¿no?, en la conducta individual, y es verdad que lo que no podemos perder de vista es el rol, ¿de acuerdo?, del entorno estructural, pero no únicamente de la gente familia, ¿no?, de las políticas gubernamentales. No todos formamos parte del tejido social, todos los agentes. Si me preguntas más a nivel de familia, hay muchas cosas que por aquí podemos favorecer para esa mejor relación con la comida, ¿no? Si somos padres o madres, me da igual, ¿vale?, uno que otro género. Lo que podemos comenzar es a educar desde la acción, en lugar de decir, hijo, hija, ¿no?, que es que mira, he ido a una charla y he escuchado a unas chicas que dicen que a partir de ahora no puedo decir esto es sano o insano. No, en lugar de decir yo a mi hijo o hija qué términos tiene que usar con la comida, que además mi hijo y mi hija también va a una escuela o instituto y también se va a nutrir de toda esa información, puedo ser yo la que directamente eduque, pues no comprando cosas en el supermercado, esto no que lleva demasiado azúcar, esto no que engorda, esto no que la aplicación esta me dice que es un mal procesado. No puedo yo dejar de usar ese tipo de calificativos para la comida. También puedo dejar de criticar mi cuerpo y el de otros. Jo, es que me he engordado, ves, es la cremallera que no me sube, tengo que ir que coger y hacer una nueva dieta. ¿Ves, fulanita, cómo se ha puesto? Ha engordado, ¿eh? Fíjate después de la pandemia cómo se ha puesto, que caben 2. Entonces, este tipo de calificativos de las personas en base a atributos físicos o de nosotras mismas, de nosotros mismos, también deberíamos evitarlo, ¿no? Con el deporte un poco lo mismo, es decir, tengo que entrenar fuerza, que dicen que esto así activa más mi metabolismo y me va a hacer gastar más calorías. Evitemos también y eduquemos en base a ese movimiento disfrutable que antes describía. Mira, pues mira, me encanta últimamente hacer paseos por la naturaleza. Ay, pues a mí me encanta correr, que parece que el running ahora ya no está de moda porque tenemos que entrenar solamente fuerza y después de fuerza no sé qué vendrá, porque creo que ya los hemos tocado todos, ¿no? Entonces, pues esa intencionalidad, ¿no?, pues más global, más desde un bienestar totalmente integrativo. Y eso lo podemos promover, por supuesto. El marco donde se dé toda esta conducta es pasar más tiempo en casa, más tiempo con nuestros seres queridos, ¿vale? Si de verdad nuestra familia nos importa, porque todos decimos, estoy convencida que si os pregunto qué es lo más importante para vosotros, vamos, el 80% me vais a decir los seres queridos.
Pero si esto es así, ¿qué coherencia guarda esto con dedicar pocos recursos a nivel de pensamiento y a nivel de tiempo a estos seres queridos? ¿No? Entonces, pues pasar más tiempo con nuestras familias, además de evitar estos calificativos, ¿no? Más comidas juntos, como decía Miriam también. Mencionaba ella las administraciones. ¿Qué es lo que querríais que hicieran las administraciones y las entidades público-privadas por esta situación de salud alimentaria y global? Desde luego pueden hacer mucho, ¿no? Y por desgracia tenemos ejemplos de lo que no se debería hacer, muy actuales, ¿no? Hay que huir de todas las campañas que se basan un poco en infundir miedo a la población, ¿no? O sea, lemas como el azúcar mata, ¿no? Deja de comer carne roja que te provoca cáncer. O sea, todo esto, aparte de que no tiene ningún sustento, ¿vale?, sólido a nivel científico, no se puede divulgar así. Antes decíamos un poco, oye, ¿qué luces rojas puedo ver yo para ver cuándo es una divulgación que persigue intereses económicos y no hay una ciencia detrás ni un apoyo tal? Bueno, pues estos son ejemplos de eso, pero por desgracia muchas veces, pues a nivel de administraciones públicas, y sé que se ponen en contacto con algunas sociedades médicas, pues es lo que se vende, ¿no? Porque tratan de motivar al ciudadano a que se cuide, pero desde ese lugar del miedo, de la culpa, y como ya hemos visto no funciona. Con lo cual aquí habría que dar la vuelta un poco a estas campañas de concienciación, de sensibilización, de información y de educación para que vayan más en ejemplos, lo que hagamos de decir role modeling, ejemplos positivos de que, oye, pues vamos a hacer educación nutricional en las aulas, pero no hace falta que a los niños les des una explicación de los nutrientes y la vitamina C que tiene una naranja o un kiwi, o si tiene más fibra las semillas de chía o las lentejas de toda la vida. No hace falta que lleguen a ese nivel, sino, por ejemplo, oye, pues vamos a hacer una receta de una ensalada variada. ¿Y cómo puede ser variado y rico? ¿Y qué meteríais con imaginación para que ellos aprendan también ese autocuidado de dónde vienen las cosas? Hay otra, la educación nutricional es importante, pero quizás lo estamos llevando más por el área del control y del nutricionismo en lugar de por ese disfrute, por esa variedad de alimentación, ¿no? Entonces, yo creo que hay que revertir un poco el enfoque de esas campañas informativas. Con el movimiento pasa igual. Es un poco que parece que el movimiento lo tenemos que ligar al control del peso corporal. Ya estamos igual con el pesocentrismo, ¿no? De nuevo, cuando el movimiento es, oye, somos seres humanos, necesitamos el movimiento igual que el descanso, igual que el comer, el placer, ¿no? Entonces, ¿qué tal si ligamos el movimiento para los niños, por ejemplo, a el disfrute, a la socialización, al desarrollar habilidades importantes para mi cuerpo, como puede ser la fuerza, la coordinación motora, ¿no? La capacidad cardiorrespiratoria? Todo eso son habilidades muy importantes, ¿no? De fitness, ¿no? El fitness ahora que se ha puesto de moda, ¿no? Entonces, vamos a ligar estos conceptos, pero a otra manera de cuidarnos. Entonces, ahí a nivel de campañas informativas y de educación en los colegios, creo que también es importante, vamos a ser realistas, el apoyo económico. Estamos ahora en una situación de recesión económica, entonces, bueno, ahora se ha hablado mucho, ha habido mucho debate, ¿no? Que si la cesta básica, que no sé qué, claro, aquí lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo con tanta... yo no soy tan partidaria de la desinformación como la infoxicación alimentaria, que es básico, ¿no? Pues a lo mejor, claro, una persona que es vegana me dice, ¿qué va a ser básica la carne, ¿no? Y para otra persona sí es básico. Entonces, bueno, aquí tenemos lógicamente distintos criterios, pero creo que es importante el reducir el IVA a alimentos, pues que podemos tener un consenso que para todos son necesarios. Todos necesitamos carbohidratos. Todos necesitamos carbohidratos. Los diabéticos también. Ayer fue el día de la diabetes, aprovecho para decirlo, que los diabéticos también tienen que tomar carbohidratos, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué alimentos podemos reducir ese IVA si son tan necesarios. ¿Cómo podemos apoyar ayudas directas a personas que tienen dificultades? Que se ha hablado aquí y es verdad que personas con situaciones de pobreza o inseguridad económica, claro, son personas que a lo mejor van a comprar los alimentos más baratos y los alimentos más baratos pues son quizá los que son menos ricos en nutrientes o menos densos en nutrientes, ¿no? ¿Cómo podemos dar ayudas a eso? Eso sí, pero una campaña como el azúcar mata, aparte de infundir miedo, demonizar alimentos, estamos en lo de antes, encima se asocia a la gordofobia y entonces estigmatiza a todo un colectivo de personas que tienen cuerpos grandes. Elizabeth, hemos estado hablando a lo largo de toda la jornada de muchos aspectos que nos influyen a la hora de alimentarnos, desde cambios de horarios, cambios en roles familiares, salud mental. Es decir, hemos tocado todo el espectro, pero a mí no me gustaría acabar sin mencionar un aspecto que me gustaría saber tu opinión y es cuánto tiene que ver la soledad con cómo nos alimentamos. La soledad es una emoción incómoda,
¿De acuerdo? Comentemos por ahí. Y muchas veces cuando no te contamos con una buena gestión emocional, pueden haber muchos perfiles de personas que se regulen emocionalmente esa soledad a través del confort, ¿no?, que experimentan al comer. ¿De acuerdo? Es decir, claro que es verdad que es un tipo de emoción que muchas veces, oye, pues recurro me compro esto en el supermercado, voy a esta cafetería y me siento pues más confort, más acompañada. Aquí insistimos de nuevo, ¿vale? No podemos caer en sistemáticamente criminalizar y patologizar el hambre emocional. Porque como bien decía Miriam, cuando no es nuestro único recurso para gestionar nuestras emociones, cuando lo hacemos desde la conciencia y no en piloto automático, y cuando no hay conductas compensatorias ni culpa, esa hambre emocional también tiene que ser válida. Pero, por supuesto, pues esa soledad tendremos que también ayudar a esa persona a regularla pues, a través de terapia, apuntarse a actividades, pues, por ejemplo, tipo pues, yoga al aire libre con otras personas, o que se apunte pues, a clubes de intereses y hobbies y aficiones que pueda tener. ¿Vale? Pero sobre todo no caigamos en demonizar sistemáticamente la alimentación cuando acompañe esos contextos, siempre que se cumplan un poquito esas premisas de las que hablaba. Y Miriam, en contexto familiar, si tenemos hijos adolescentes o niños, ¿qué señal de alerta tenemos que tener respecto a sus conductas alimentarias? Efectivamente, esto es una preocupación muy válida hoy en día porque sabemos que los TCA, los trastornos alimentarios, ¿vale?, cada vez se presentan a edades más tempranas y no necesariamente siempre son trastornos alimentarios. Todo trastorno alimentario empieza primero con una relación problemática, ¿no?, con la comida, cuando en otras cosas. Entonces, ¿qué signos y síntomas podemos tener? Pues, por ejemplo, en la conducta podemos ver, que es lo que más fácilmente vemos los papás y las mamás, ¿no?, pues podemos ver que el niño empieza a hacer cosas que se salen de lo común, del ordinario, de su conducta habitual, ¿no?, en relación con la comida. Pues un niño que antes comía de todos los grupos alimentarios empieza a dejarse pues determinados grupos, ¿no? Por ejemplo, los carbohidratos. Lo digo porque generalmente las conductas restrictivas son un reflejo de las dietas de moda y ahora las dietas de moda demonizan los carbohidratos, ¿no? Entonces, un niño que antes te pedía pues comprar una chuche, ahora de repente es, no, yo ya chuches no. O verbaliza, no, es que las chuches engordan, mamá. Eso que hay padres y madres que refuerzan, ¡ay, qué bien, mi hijo! Mira lo que dice. No. O sea, vamos a trabajar qué hay detrás, ¿no?, de eso de que hay alimentos que engordan y que no, ¿no? Por lo tanto, cuando hay un cambio significativo en el patrón habitual del niño, ya sea porque come mucho más o come mucho menos, o empieza a restringir grupos de alimentos, esconde comida, vemos restos de comida en su habitación, empieza a hacer cosas extrañas, incluso rituales, siempre tiene que ser con rigidez el mismo tipo de comida o a determinadas horas o el mismo tipo de utensilio. La comida tiene que estar hecha de cierta forma. Todo eso ya nos tendría que poner un poco en alerta. No solamente con la comida, también, por ejemplo, con el movimiento. Un niño o una niña que tiene ciertos niveles de actividad física y de repente ahora pues, hace muchísima actividad, quiere ir al gym mucho tiempo, corre de más. Todo eso también es una señal que puede ser de alerta, ¿no? Luego cambios físicos, puede haber cambios significativos en el peso corporal, sobre todo en niños si están en desarrollo, esto puede ser bastante problemático, ¿vale? Porque esto también lo sabemos, que los niños tienen sus curvas de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos puede poner en la senda también de alerta. Por supuesto, si tiene también ya analíticas alteradas, ¿no?, que no sabemos un poco de dónde viene, pero ya vamos como sumando las piezas del puzzle, ¿no? Relación que empieza a ser rara con la comida, el niño de repente hace una anemia, el niño también signos a nivel emocional y mental, ¿no? El niño está más apático o más irascible, sobre todo en torno a las comidas se pone nervioso, ya quiere controlar, me pregunta mucho qué hago para cocinar, bueno, pues todo ese tipo de cosas son importantes. Y luego también en socialización. Un niño o una niña que a lo mejor se socializaban sin problema, le gustaba estar con sus amiguitos, salía más y de repente pues se vuelve más aislado, más solitario, no quiere salir o al contrario, hay veces que evita por no estar en casa, pues socializa mucho más, siempre tiene excusas para no comer en familia, para no ir a sitios donde hay comida, ¿no? O que cambie mucho sus rutinas y está muy nervioso.
bueno, todo esto forma parte de los signos de los TCAs o de relaciones problemáticas con la comida, que no hay que esperar a que sea un TCA para intervenir, ¿vale? Muchas gracias, Miriam. Vamos a terminar, Elizabeth, y quiero pedirte, igual que se ha mencionado el optimismo en muchas de las mesas que hemos tenido esta mañana, acaba con un mensaje optimista de por qué es necesario tener una sensatez a la hora de hablar de comida. Por retomar un poco esa autoconfianza de la que antes os hablaba, ¿no? Porque si siempre nuestras decisiones alimentarias tenemos que validarlas a través de la mirada externa, de qué dice este dietista nutricionista, de si va a impactar y me va a hacer subir de peso, qué van a decir los demás, cuando siempre estamos pendientes del juicio y opinión externas, ¿no? Acerca de lo que comemos, de cómo nos movemos, perdemos al final esa autoconfianza, ¿no? Esa autoconfianza que necesitamos para poner límites a ciertos comentarios o en el trabajo, para poner también en práctica el poder pedir en ese ambiente laboral pues bajas cuando las necesitamos, aumentos de salarios cuando los necesitamos, para poder reclamar otras cosas mayores. Hay que comenzar por el permiso más básico, basiquísimo, que es el permiso a poder confiar en mis necesidades de alimentación y de descanso. Así que es importante porque esa autoconfianza queda muy mermada en el momento en que nos desconectamos de nuestras señales de hambre-saciedad y lo que comemos ya lo dictan otras personas. En el momento en que ya artificializamos un movimiento porque queremos vernos con un cuerpo más tonificado para obtener la validación y el refuerzo positivo externo, ¿no? Así que esa autoconfianza tiene que venir de la mano de una buena relación con la alimentación. Muchísimas gracias. Les pido un aplauso para Miriam y para Elizabeth. Ha sido un placer. Ha sido un placer pensar y sentir que todos somos válidos, que todos somos válidos, da igual cómo ni de qué manera tengamos nuestra apariencia.